a empezar el acto, la actividad de esta tarde. Y quería empezar por daros la bienvenida al Ateneo y a este interesante conversatorio, diálogo, conversación al que vamos a asistir esta tarde. La sección de memoria histórica ha querido insertarse en esta ocasión en el ciclo 50 años de libertad y democracia 1975-2025, que nuestro Ateneo viene desarrollando en la sección institucional a cargo de Antonio Lara y María Bueno, aquí presente. El Ateneo le da la bienvenida al escritor e investigador valenciano Andreu García Rivera, abogado, redactor del Otro País, abogado y vicepresidente de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio. Le agradece el Ateneo su generosa colaboración en este conversatorio en torno al libro de Alfredo Grimaldo, La sombra de Franco en la transición. Lo acompaña nuestro socio, Roque Hidalgo Álvarez, catedrático de la UGR y muy conocido por todos nosotros, por lo cual evitamos una nueva referencia al respecto. También, y quiero terminar agradeciendo a Carmen Morente su colaboración, de hecho fue ella la que propuso al Ateneo esta actividad, y bueno, ella como miembro de la Comisión de Memoria Histórica, pues valoramos la presentación de hoy y nos pareció a la comisión pues muy en consonancia con lo que la memoria histórica dentro del Ateneo requiere. Sin más, os voy a dar las gracias por vuestra presencia, por acompañarnos una vez más. Decir también que, bueno, los ponentes te estoy dando la espalda, querido Roque, pero no pasa nada. Aunque ya tenemos espaldas también, pero tú me lo perdonas. Quería daros el tiempo que más o menos sabemos que utilizamos, ¿no? Como, yo qué sé, en un conversatorio, pues, yo qué sé, son las 7, podemos estar hasta las 8, 10 o las 8, teniendo en cuenta que luego lo importante, y es norma del Ateneo, dar la palabra a los asistentes para crear lo que llamamos un debate, que va en consonancia con las directrices de nuestra asociación. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, os doy la palabra. Yo me voy a sentar y luego al final, si me necesitáis, pues me pongo aquí a coger las palabras de los colegas que vayan pidiendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros dos. Andreu, bienvenido a Granada y al Ateneo. Buenas tardes, muchas gracias, Maribel. La presentación de Andreu creo que ya está hecha. Andreu García Rivera es abogado en ejercicio, es periodista, es director de un periódico que se llama El Otro País de este mundo y es presidente de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio del País Valenciano. Por lo tanto, creo, Andreu, que lo mejor es que empecemos a hablar sobre el libro y sobre los autores. Y tal vez la primera pregunta sería: ¿quién era Alfredo Grimaldo? Sí. Yo, con carácter previo, también voy a agradecer al Ateneo de Granada que me haya traído aquí, agradecer a Maribel Lázaro y a Carmen Morente, que he visto que son las coordinadoras de esta actividad, y a Roque, que además ha hecho el esfuerzo de leerse el libro y seguramente que me formulará un montón de preguntas inteligentes y complicadas. Ya leyó el de 2004, o sea que, por tanto, tengo un interlocutor absolutamente imbuido en la obra. Y dicho esto, pues, tú me dirás. Ah, lo de Alfredo, claro. Sí. Claro, vamos a ver, yo a Alfredo lo conocí el 7 de junio del 76. Nos conocimos en la Facultad de Periodismo. En ese momento estábamos en segundo de carrera. García Grimaldo, nosotros estábamos en el mismo
misma clase. Y bueno, pues estuvimos hablando ese día de acabar un examen, estuvimos hablando, hicimos un periplo cavernario por allí, por Princesa, bajamos hacia la Plaza España, seguimos. Y en un momento dado, ya se ha ido el sol, Alfredo me dice, vamos a un pub que se llama La Vaquería, que ha llegado una cerveza nueva de Barcelona que parece una copa, era la Golda. Ahora ya lo conocéis todo, ya el 76 estaba llegando la Golda a Madrid. Y nos fuimos a este pub La Vaquería. Los que conozcan el mundo madrileño de aquella época, La Vaquería era un pub, estaba en la calle Libertad, era un pub de estilo... Claro, es que en el franquismo, claro, el siguiente gobierno era todavía Díaz Navarro, en junio del 76. Un pub distinto era ya subversivo en sí mismo. Yo no quiero calificarlo, posiblemente fuese más libertario que otra cosa. Poco antes había sido detenido allí Miguel Ríos con un poco de hachís y tal. Tenía unas características, entonces, bueno, estuvimos allí hasta que lo cerraron, nos tiraron, ya es la hora de tal. Media hora después de salir volaron los pablos fascistas. Los guerrilleros de Cristo Rey, estaba ya cerrado, ya volaron. Quiero decir que mi conocimiento de Alfredo está desde el minuto 1 vinculado al conocimiento, denuncia y confrontación ideológica, política y en algunos momentos física con las bandas fascistas que asolaron en muchos sitios, pero asolaron en Madrid y todo el proceso de transición, de lo que se ha llamado la transición política, estuvo presidido por una extrema violencia policial, parapolicial, y las bandas fascistas que en definitiva tampoco estaban muy lejos de las comisarías de policía, ¿no? Se decía entonces aquello de día uniformado, de noche incontrolado. Por supuesto, los incontrolados que volaron el pub de La Vaquería pues, nunca fueron detenidos, nunca salieron indemnes de muchas acciones con asesinatos y con muertes, por eso que en definitiva fue una voladura del pub, pero no hubo ni investigaciones. Pues ahí conocí a Alfredo y de ahí establecimos una amistad, bueno, pues fuimos amigos, camaradas, cofrades, cómplices, coautores de algunas cosas, y 2 años después escribimos un libro para Ediciones de la Torre, en el año 78, estábamos ya en cuarto de periodismo, y contra los pactos de la Moncloa, algunas respuestas de la clase obrera, en una colección que se titulaba La Huelga, en Ediciones de la Torre. Bueno, pues nosotros ahí básicamente lo que hicimos es una recopilación de conflictos que se habían producido en el rechazo a los topes salariales de los pactos de la Moncloa. Luego, si acaso, pues hablamos de lo que significaron los pactos de la Moncloa, porque dentro de los pactos de la transición son 2 pilares básicos sobre los que pivota el proceso de reforma de la fachada franquista, la Constitución del 78 y los pactos de la Moncloa de octubre del 77. Y bueno, luego nuestras vidas, manteniendo una amistad siempre permanente, se bifurcaron. Yo estudié Derecho, me dediqué a la abogacía, pero siempre mantuvimos un contacto, incluso colaboraciones, escribimos algún artículo para Interview, y él desarrolló una carrera periodística. Él se dedicó mucho más al periodismo, porque no lo compartía con la abogacía, como lo tuve que hacer yo, y luego a partir del 2004, este libro lo publica, no la primera versión que publicó Anaya en 2004. En ese momento, realmente la narrativa de la transición, que hoy ya existen, digamos, pues opiniones, controversias y análisis que quitan el mantra de esa transición pacífica y modélica que entre todos nos dimos, porque se podrá tener el enfoque que se quiera, pero si algo no fue la transición, fue pacífica. La lista de asesinados es impresionante, es impresionante, y empieza ya el mismo 75, a partir del 20 de noviembre del 75. Lo sabía ya antes, pero bueno,
nosotros hemos hecho una relación de asesinados a partir de la muerte, la muerte física del dictador. Yo recuerdo que uno de los primeros libros que rompía esta trayectoria uniforme impuesta por la narración oficial de Victoria Prego, ¿no? Sí, de la televisión y de los 7 padres de la Constitución, fue un libro de Joan Garcés, Soberanos e Intervenidos, publicado en el año 95. Rompe ya esa línea y habla ya de la intervención norteamericana decisiva en la determinación de los ritmos y del cronograma del proceso de transición. Luego hay uno del 2003 de un gran amigo, añorado amigo, de Joaquín Navarro Esteban, juez Navarro, que en 2003 publicó 25 años sin Constitución, donde ya hacía él durante años, digamos, su desarrollo teórico era que no se estaba desarrollando la Constitución. En 2003 ya, en 25 años sin Constitución, desarrolla que no se desarrollaba porque estaba hecha para que no se desarrollara. Y en 2004 es este libro. Por tanto, para mí, lo que yo recuerdo, puede haber, seguramente habría algo más, pero vamos, es el tercer libro que de una forma ya clara, explícita, tiene un contenido más periodístico, no faltando elementos metodológicos de análisis, más periodístico, digamos, de darle cuerpo con hechos a lo que luego se elabora como teoría. Esas premisas que luego nos permiten sacar unas conclusiones. Pues, bueno, así es como conocí a Alfredo y su desarrollo. Luego él ya siguió escribiendo muchos libros. Nacía en España, es un libro también de Alfredo, se vendió mucho. La zona de Fabio de la Transición estaba agotada ya. De hecho, por eso decidimos, los derechos de autor tenían 15 años de vigencia, entonces empezamos a hablar de sus herederos, Jorge Pilar, reeditarlo con actualizaciones. Luego, si queréis, hablamos de las actualizaciones. Básicamente es el libro de Alfredo, pero no es el mismo libro que el del 2004. ¿Por qué? Porque en 20 años se han conocido muchas cosas que se apuntaban en el libro como posibilidad, como desarrollo. Luego han aparecido fascistas que estaban en América Latina, que la policía sabía dónde estaban perfectamente. Aquí ya se suponía, en el del 2004, aquí ya se sabe con certeza y se puede precisar fechas. Y luego hemos hecho una ampliación de la lista de asesinados por las bandas fascistas, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bajo tortura, en manifestaciones, bajo la tortura que no desapareció nunca, que siguió siendo un método de actuación policial. Alfredo finalizó el 31 de diciembre del 80 y nosotros en este libro lo finalizamos el 31 de diciembre del 83. Alfredo no pudo hacer la revisión porque desgraciadamente falleció el 4 de diciembre del 2020. Escribió muchos más libros y pues, la historia social del flamenco, que es uno de los que más éxito de ventas han tenido, y aquí en Andalucía posiblemente sea más conocido que en otros lugares. Bueno, en Madrid también es muy conocido la historia social del flamenco, que ahora, por cierto, vencen los derechos, la cesión de derechos, y se están en negociaciones para que se vuelva a editar. Pues bueno, pues así es como conocí a Alfredo y he dicho algo de su obra. Resumir 63, 24 años de vida, pues, en unos minutos es una injusticia, sobre cualquier persona. Te voy a hacer una serie de preguntas, entrando ya en materia en el libro. ¿El libro en la actualidad está agotado? No, no. Quisiera. ¿Se puede comprar? Sí. Está agotándose, pero se va a sacar una segunda edición dentro de este mismo. Ya hablo hoy mismo con el editor. Y si tuvieras que resumir, así muy brevemente, cuando planteáis hacer este libro, hacer esta nueva versión de la anterior,
¿cuáles son los objetivos que buscáis escribiendo y publicando este libro? Yo citaría dos. Uno ya lo he apuntado, es la ampliación. La ampliación de hechos, circunstancias y datos hoy contrastados y que hace 20 años eran hipótesis sólidas, eran indicios. Pero ya sabéis, en derecho se dice que un indicio es algo más que una conjetura y algo menos que una prueba. Hoy tenemos pruebas de muchas cosas. Y voy a citar dos. El que quiera saber más, que lo compre y que se lo lea. Que es una de las cosas que me dice el editor. Es decir, te enrollas mucho, lo cuentas todo. Mira, en septiembre de 2023, la familia de Arturo Ruiz, el chaval asesinado el 23 de enero del 77 en una manifestación por amnistía, los asesinos fueron un argentino, peronista, que trabajaba para la policía, y Ignacio Fernández Guaza. Ignacio Fernández Guaza se escapó. Hoy sabemos perfectamente que se escapó por Francia y que en Guipúzcoa, en Donostia, vivió en casa de uno de los niños. Bueno, pues en septiembre del 2023 la familia, con estos datos, pide la reapertura del caso. Y la Audiencia Nacional, ese órgano heredero del Tribunal de Orden Público, y heredero es heredero. Yo, el que quiera y lo dude, que vaya al Boletín Oficial del Estado del 5 de enero de 1977 y verá un decreto de disolución del Tribunal de Orden Público. Y abajo, justito abajo, otro decreto de creación de la Audiencia Nacional. Como decía el juez Navarro, no esperaron para resucitar ni los 3 días reglamentarios de la Biblia. Bueno, pues Ignacio Fernández Guaza, y la Audiencia Nacional dijo que no estaba demostrado, no se había establecido una relación entre Ignacio Fernández Guaza y la dictadura franquista y el régimen político existente. No dictadura franquista porque ya no estaba ni Arias Navarro, y el anterior régimen político. Eso dice la Audiencia Nacional. Eso lo dice en septiembre de 2023. Pues en diciembre de 2023 sale un reportaje en El País, en el diario El País, por cierto, chupando información del trabajo de investigación de Carlos Portomeñi, un escritor y historiador gallego. Van y lo localizan, ya estaba localizado por Carlos Portomeñi. El País lo localiza en la provincia de Buenos Aires, a 40 kilómetros del núcleo, vamos, de Buenos Aires, por lo que se ve es extensísimo. Bueno, lo localiza allí y le hace una entrevista. Y en la entrevista dice que la policía ha sabido siempre dónde estaba. Dice, incluso, dice, en 1979 vinieron a verme para preguntarme si iba a continuar trabajando para ellos. Bueno, eso, con esa precisión, con que el propio asesino, Ignacio Fernández Guaza, diga que sí, yo trabajé para la policía, e incluso vinieron aquí, a Argentina, porque antes se fue a Chile, luego a Argentina, y dice, vinieron a preguntarme si iba a continuar cooperando con ellos. No dice lo que contestó, pero bueno, entonces claro, ese desarrollo lo hemos podido poner ahora. En el 2004 quedaba claro, ya lo decía Alfredo, que tenía que haber salido con ayuda de aquí. Es decir, ese es uno. Luego otro, y ya no pondré más ejemplos, es se trabaja, está muy bien trabajado y ampliado el tema de la matanza de Atocha. La matanza de Atocha no hay la menor duda de que, tanto en la instrucción como luego en la vista oral, lo que se trató es de cortar y dejarlo todo en el Sindicato de Transportes de Madrid. Albaladejo era el secretario del Sindicato Provincial de Madrid, el secretario vertical. De hecho, el título de ese capítulo es Los últimos crímenes del vertical. Y luego están, pues eso, los autores materiales, Carlos García Juliá y Fernández Serra. El que estaba cubriéndoles en la puerta era Fernando Lerdo de Tejada. Fernando Lerdo de Tejada, el juez fascista Rafael Gómez Chaparro, le dio un permiso, siendo todavía preso provisional, porque aún no se había hecho el juicio, en abril del 79, muy poco después de los asesinatos.
Es decir, alguien que está encarcelado en prisión provisional por la presunta comisión de 5 asesinatos consumados y 6 asesinatos en grado de tentativa. Le dan un permiso de Semana Santa en abril del 79. Lógicamente se escapó y nunca apareció más. Nunca ha aparecido. En 2005, creo recordar que venció el plazo de prescripción. Podría regresar, esté donde esté, y si está vivo, esté donde esté, podría regresar con la absoluta impunidad de la que ha disfrutado estos años. Lo puso en libertad el juez Rafael Gómez Chaparro, del Tribunal de Orden Público y posteriormente, como todos ellos, de la Audiencia Nacional. Bueno, pues siempre se sospechó que había un quinto. Hoy se sabe quién fue el quinto. Carlo Cicuttini Filipputi. Carlo Cicuttini era un fascista italiano que trabajaba para la policía española. Hay una oleada de fascistas italianos cuando el golpe del 70 de Borghese, el príncipe negro, dentro del golpe de Estado y tal, toda una oleada de fascistas, de Lecchiae, Cicuttini, muchísimos de ellos, que aparecen luego constantemente en los asesinatos de Montejurra, en todas partes, en Atocha hasta Carlo Cicuttini. Bueno, jamás quiso investigar, la Audiencia Nacional jamás quiso investigar más allá de los 4 que he dicho. 2 autores materiales, uno en el puesto vigilando y el del Sindicato de Transportes que financió. Esos son los 4 y ahí se acaba toda investigación. Si se ha sabido más, ha sido por la justicia italiana, no por esta de aquí. Tenían intervenido, los jueces italianos tenían intervenido el teléfono de Pierluigi Concutelli. Pierluigi Concutelli era el jefe de seguridad de los fascistas italianos, de Ordine Nuovo. Y hay una conversación intervenida en la que habla con Carlo Cicuttini. Y Carlo Cicuttini le dice: nos tienes que ayudar, tienes que esconder las Ingram M10, las marietas, las Ingram M10, tienes que esconderlas porque están en lo de Atocha. La policía italiana detuvo a Pierluigi Concutelli un mes después de esa conversación y tenía la marieta, le pillaron la marieta. Con esa Ingram M10 habían asesinado a un juez italiano, Porcosio. Y con esa misma habían asesinado, o había sido una de las armas utilizadas en la matanza de Atocha. La pregunta es, ¿qué hacían armas que habían sido compradas por la policía española en Estados Unidos? De hecho, en el inventario, es decir, primero estuvieron en el inventario de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Federico Quintero, el comisario. Después de ahí pasaron al SECED, los Servicios Centrales de Estudio y Documentación, es decir, los servicios de inteligencia de Terror. Y están en el inventario. ¿Por qué un arma que está en ese inventario aparece en la casa de un fascista italiano, donde es detenido Pierluigi Concutelli? Bueno, esta conversación de Cicuttini con Concutelli, la justicia española no quiso saber nada, no le dio ninguna importancia. Efectivamente, luego los italianos han seguido investigando porque Concutelli tuvo la máxima protección siempre, incluso se llegó a casar con la hija de un general español llamado Fontanals, de los servicios de inteligencia. Lo que pasa es que tan impune, se consideraba ya que hizo un viaje a Francia, pero en Francia sí fue detenido, porque Concutelli estaba acusado de una matanza de 3 carabineros en 72, una matanza de Peteano, que intentaron cargárselas a las Brigadas Rojas, pero no fueron estos. Entonces, Concutelli fue detenido, a los 2 años extraditado y está en Italia, murió ya en prisión en Italia. Y aquí el hombre confesó su participación en Atocha, el quinto hombre operativo. Evidentemente había muchos más, arriba, en despachos y tal, y en financiación, pero el quinto hombre operativo, Concutelli, hoy podemos decir perfectamente, se habla, en el libro de 2004 se hablaba de que había alguien más. Hoy sabemos quién era, su nombre, sus apellidos y su historia. Bueno, pues esa ampliación solo ha podido producirse 20 años después. Y seguro que dentro de 20 años se sabrán más cosas. Sobre todo si alguna vez empiezan a desclasificarse. La ley de secretos oficiales está desde el 68 que tenemos en vigor todavía leyes firmadas por Franco. La ley de secretos oficiales. Ahora ha empezado el trámite parlamentario
de la nueva, la que va a renovarla, la llaman Ley de Información Clasificada. No me suena lo mismo, ya veremos cómo queda. Pero bueno, algún día podremos saber incluso más cosas. Bueno, ese ha sido uno de los primeros objetivos. Actualizar con datos líneas de investigación que estaban apuntadas, pero que no se podía, que eran conjeturas, incluso con muchos indicios, no pruebas, que son pruebas. Bueno, esa era una. Y luego otra, intentar llegar a una juventud que ha sido educada en el mantra crítico de la transición modélica, pacífica, de que unos hombres del régimen renunciaron a ejercer el poder absoluto y lo compartieron con una izquierda histórica que renunció también a principios para que entre todos pudiésemos desarrollar una andadura pacífica y democrática. En ese mantra crítico han estado educados y conviene que empiecen a tener otros elementos, es decir, han sido, digamos, han construido esa narrativa y este libro intenta deconstruir esa narrativa para que a partir de los datos que se aportan se construya una narrativa por lo menos basada en hechos. Y reitero una cosa que he dicho antes, porque la transición fue cualquier cosa menos pacífica. Preguntarle a los obreros de Vitoria, Francisco Javier Verdejo Luca, del que hablábamos anoche, que tú conociste, muerto, pan, la T, ya no pudo pasar de la T. No pudo pasar de la T. ¿Quién era el gobernador civil en Almería en ese momento? Un señor que se llamaba Roberto García Calvo, gobernador y por tanto jefe provincial del movimiento. Prohibió que sus camaradas y amigos sacasen el ataúd del templo y hiciesen una manifestación. Lo prohibió. No obstante, los chavales lo hicieron y él les interpuso multas y tal. Este hombre, este fascista del 76, el año 89 formaba parte del Consejo General del Poder Judicial. El año 95 llegó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y el año 2001 llegó al Tribunal Constitucional. En unas declaraciones que hizo por esas fechas dijo que, bueno, que los cargos anteriores, bueno, fueron una anécdota, los cargos anteriores. Ser gobernador civil y echar tierra sobre el asesinato de este chico, porque ni siquiera hubo una investigación sobre los guardias civiles que lo mataron. Es decir, no es que hubiese responsabilidades penales, que no las hubo, ni siquiera hubo una investigación interna, que la tenía que haber hecho el gobernador civil. Que luego, claro, en el Tribunal Constitucional, supongo que se guardó y tuteló los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Bueno, pues que la juventud conozca eso, conozca otros datos, porque el problema no es decir que mi versión es y la otra no es, decir, no, es que hay datos que contradicen absolutamente la historia pueril e infantil de la transición que nos han vendido. Pues esos son los objetivos. Modestos no, desde luego son impresionantes, otra vez que se consigan, pero esos son los objetivos que nos han llevado a reeditar esto 20 años después. Sí, hay un elemento que me ha sorprendido mucho leyendo el libro, que es la cantidad de datos que reflejan un conocimiento de una fuente que normalmente no son fáciles de obtener y de conocer. Por esa razón te pregunto, las fuentes que habéis utilizado, ¿cuáles han sido? ¿Hasta qué punto habéis podido indagar en algunos archivos que están más o menos protegidos? Sí, mira. Tú eres profesor de universidad y le das un gran valor, lógicamente, a la investigación bibliográfica, a las fuentes documentales acreditadas. Yo no las rechazo, de hecho nosotros hemos trabajado con el archivo de la transición de Linz, con el archivo de la transición y los crímenes de la transición, existe otro archivo específico, y hemos trabajado con archivos de la Fundación de Memoria Vasca, la Euskal Memoria Fundazioa, que tiene un gran fondo documental. Hemos trabajado con eso. Pero claro, no olvides que al fin y al cabo está hecho desde una perspectiva periodística. Entonces, fuentes. Existe toda la prensa de la época. La prensa, digamos, con su depósito legal, Interview, en la cual trabajó también
Alfredo, La Vanguardia, pero también con la prensa de los partidos políticos clandestinos. Ya en ese periodo clandestinos, semiclandestinos. El periodo del Partido del Trabajo, donde sacamos información de Javier de Lucas, Área Crítica, una revista que escribió también en ese periodo, la prensa de la OMLE. Hay una documentación de prensa de la época, tanto de prensa, digamos, convencional, por utilizar un término, como la prensa de los partidos políticos cuyos militantes son los que estaban en la calle luchando por la ruptura democrática. Muchos de ellos pagaron con la cárcel, con la tortura y con la vida. Pero luego hay un elemento que en tu trabajo a lo mejor no utilizáis, pero en el medio periodístico, la entrevista personal. Yo he hablado con Javier Almazán. Javier Almazán es el hermano de Ángel Almazán. Ángel Almazán es un chico de 18 años, tenía 18 años el 15 de diciembre de 1976. El 15 de diciembre de 1976 fue el referendo de la Ley para la Reforma Política, la octava ley fundamental, sobre cuyo articulado se desarrolló el proceso que llevó a las elecciones del 15 de junio del 77. Pero bueno, la posición, por lo menos formal, de la mayor parte de la oposición, había una oposición tolerada en ese momento, que era la Batajunta, que de alguna manera ya tenía pactada el proceso para las elecciones posteriores del 15 de junio, pero había una izquierda rupturista que consideraba que no había ninguna condición democrática para hacer un referéndum. Un partido único, todavía había un partido único en diciembre del 76. Los medios de comunicación estaban en sus manos. Entonces, claro, ¿no? La televisión, la 1 y la 2, era sagrado, pero no había otra posibilidad. Era quien marcaba la orientación de la mayoría de la población. Bueno, que no había condiciones. Entonces, una campaña de abstención y tal. Y ese día había una manifestación por la abstención. En esa manifestación, a la altura de la Gran Vía, mataron a Ángel Almazán, un chico de 18 años que estaba participando en una manifestación pidiendo la abstención en un referéndum sin garantías. Bueno, pues la versión fue que se había chocado con una farola y murió. Esa versión es la que pasó. La justicia militar, porque entonces, si existe ese concepto, si es posible, un concepto tan antitético, justicia militar, certificó que no había un autor conocido de las lesiones. El hermano me dijo que su padre, muerto está él, que vio 50 hematomas en el cuerpo de su hermano. Chocó con una farola que le produjo 50 hematomas. Bueno, pues ese instrumento personal es una fuente directa, directísima. El hermano del asesinado te cuenta: yo le vi por lo menos 50 hematomas a mi hermano. Tardó 2 días en morir. Bueno, pues esa es una fuente. Hay una fuente valiosísima del otro lado. José Espinosa Pardo. José Espinosa Pardo era un infiltrado de la policía que participó en diversas operaciones de las cloacas del Estado. Eso se utiliza ahora ese término, entonces no se decía eso, porque el Estado entero era una cloaca. José Espinosa Pardo participa en la Operación Mallorca, que es el intento de matar a Cubillo. Y es el que involucra a Conesa. De hecho, Roberto Conesa, con su historia impresionante, que ya está en la detención y fusilamiento de las 13 Rosas, en agosto del 39, en la detención y fusilamiento, después de brutales torturas, a Heriberto Quiñones, del Partido Comunista de España. Estuvo en Santo Domingo, bueno, termina y José Espinosa Pardo involucra a Conesa. Conesa huye a Santo Domingo, donde había estado en la década de los 50 aprendiendo o enseñando y aprendiendo métodos de tortura a los opositores en la dictadura de Trujillo. Bueno, pues Alfredo consiguió contactar con José Espinosa Pardo. Muy difícil, porque yo ya escorridizo, claro, consiguió contactar y al final se entrevistaron varias veces y le dio gran parte de la información sobre la Operación Mallorca, que viene aquí, se la dio él. Por tanto, hay que decir que testimonios. Se ha acudido a archivos.
Pero hay luego una serie de fuentes propias de la investigación periodística, como puedan ser las propias hemerotecas de prensa clandestina o de prensa convencional, y testimonios. Hay en algunos casos, muy pocos, pero hay algunos casos de militares que además participaron en servicios de inteligencia, que en algún momento han escrito libros, han planteado su interpretación de ciertos fenómenos. Hay un libro en concreto que en el golpe del 23 de febrero fue uno de los primeros que salió en la televisión, no sé si os acordáis, se llama Monzón. ¿Habéis tenido contacto con Monzón? Porque Monzón es una de las piezas claves de toda la historia de los servicios de inteligencia desde mucho antes. Sí, dices bien. Es una fuerza. Alfredo conoció mucho a Manuel Fernández Monzón. Manuel Fernández Monzón, Alto la Guerra. De hecho, hay un libro publicado, creo que en Península, que es Fernández Monzón, una vida revuelta, o algo así. Y entonces, es como tú ahora me estás preguntando, yo contestando, él lo va haciendo con Fernández Monzón. Entonces, le suministra una gran cantidad de información de la cual han bebido, han absorbido tanto este libro como el de la CIA en España. Fernández Monzón es un joven oficial, en su momento, que visita Norteamérica, que es formado en Estados Unidos y que luego efectivamente trabajó en la Red Radio. Claro, la Red Radio, cuando en el Parlamento español se habló de la Red Radio, recuerdo que lo que decían los de UCD es que en la Red Radio aquí no existió, porque esta franquista era todo Red Radio, ¿no? Una organización de poder anticomunista. No es así. Fernández Monzón, y lo cuenta en este libro, Una vida revuelta, a preguntas de Alfredo, Fernández Monzón entró en la Unión Soviética 3 o 4 veces en operaciones coordinadas con otros oficiales de la OTAN, España no estaba en la OTAN, pero oficiales de la OTAN, a sacar científicos, opositores, a sacarlos de la Unión Soviética con sus familias y tal. Y en Fernández Monzón, el hombre muy inteligente, hablaba perfectamente alemán. Y en una de ellas, la cuarta creo que es, el cuarto viaje, es detenido, junto con un oficial alemán y un oficial, no sé, de otro país de entonces integrado en la OTAN. Y él habla en alemán, dice que es un marino y tal, hasta que, bueno, el oficial soviético que dirigía el operativo le dijo: mira, Fernández Monzón, no me digas que eres alemán. Y estuvo encarcelado, detenido en la Unión Soviética 2 años, 2 años y medio. Y en una operación con la Cruz Roja de intercambio de espías, gente extranjera, salió. Entonces, claro, y eso lo cuenta Fernández Monzón. Aquí no estamos inventándonos nada, él lo dice en unas memorias a preguntas de Alfredo. Pero bueno, este hombre, con el tiempo, es decir, además lo dice en el libro, sí puede ser, creo que eso no puede ser, es una forma de hablar. Es decir, claro, yo es que he sido en mi carrera militar la mitad de mi vida franquista y la mitad demócrata. Eso dice muy poco de la democracia, de la sombra de Franco, pero ciertamente este hombre fue uno de los, la mano derecha de Alberto Olliart, ¿sabréis? El ministro de Defensa de OCDE. Él, digamos, no era un salvaje de aquellos que había, era de los servicios de integridad, de los que llevaban ya preparando las condiciones para una transformación de fachada, para una transformación, una evolución del régimen, digamos, para no introducir ya conceptos ideológicos de entrada. Y venía trabajando en ello desde hace tiempo. Él participa, y lo cuenta también en ese libro, Una vida revuelta, cuenta la participación de los servicios de inteligencia en el Congreso de Suresnes. Dice: a todos los que no tenían pasaporte en reventa se lo dimos nosotros, a condición de que nos lo devolvieran. Además lo cuenta, además dice, para hacer anécdotas, porque en definitiva luego el desarrollo de la historia también se compone de esto. Dice: nos lo devolvieron todos, claro, todos los que no tenían pasaporte y se lo facilitamos, nos lo devolvieron.
excepto Mújica, que tardó mucho, y entonces lo castigamos a que nos invitase a una comida en Donostia. Dice, y es que no lo devolvió nunca fue Felipe González. Desde el principio marcando que era... Bueno, y entonces a raíz de la intervención de los servicios de inteligencia de Carrero Blanco en la realización del Congreso de Suresnes. Ya sabemos las tres patas sobre las que descansa el Congreso de Suresnes. Los servicios de inteligencia del SECET, de Carrero Blanco, la financiación y el apoyo político internacional de Alemania, de la Socialdemocracia Alemana, de la Fundación Ebert, y el visto bueno de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues desde ahí arranca, y luego efectivamente tiene un papel muy importante en la época de UCD, en la reorganización y recomposición del ejército y tal, pero siempre con las cuestiones bien claras. Los militares de la Unión Militar Democrática no podían volver nunca al ejército. Fueron excluidos de la amnistía del 77. Y luego también desempeñó un papel importante, ya con el PSOE, el año 85, en la campaña de la OTAN. 85-86, por supuesto, claro, a favor de la OTAN, joder. Y está detenido por hacer acciones secretas en la Unión Soviética antes de entrar en la OTAN, pues sí, ese Fernández Monzón. Y ahí el que quiera todo lo que yo he dicho, que vaya al libro ese, creo que está en Editorial Península. Fernández Monzón, Una vida agitada. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para tratar de entender cómo es posible la singularidad que representa el proceso que vivimos de pasar de una dictadura a una monarquía parlamentaria sin proceso constituyente. Esto, si uno repasa la historia de España, verá que nunca antes se había dado. Todos los procesos de cambio político, incluso dentro del mismo sistema, si uno estudia el siglo XIX de España, verá que los cambios entre los llamados moderados, yo creo que éramos muy conservadores, y los progresistas, esos cambios siempre implicaban un proceso constituyente. Se disolvían las Cortes, se abría un nuevo proceso, se hacía una nueva constitución. Sin embargo, seguramente demostrando la capacidad de análisis que tenía la inteligencia que guió desde el lado franquista el proceso de transición, se introduce un elemento nuevo, y es que se pasa de una dictadura a una monarquía parlamentaria sin proceso constituyente. ¿Esto cómo se explica, Andrés? Esto tiene una larga data. No se puede intentar dar una respuesta partiendo del 75, 76, 77. Y yo aquí interviene un poco más mi formación como abogado que como periodista. El año 47, la guerra ha finalizado el 45, con la entrada del ejército rojo en Berlín y las potencias vencedoras, y Franco, evidentemente, había sido colaborador, cooperador, por mucho que nos digan, que era no beligerante de los regímenes totalitarios. Entonces tiene que dar algunos pasos para obtener lo que consiguió, el placer de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, Italia, y se promulgó, un referéndum también, la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Entonces, en esa ley establece que España es un reino. Un reino que no tiene rey, pero es un reino. Y que será Franco, Estado, será Franco quien designe el rey, quien designa a su sucesor. Como los emperadores romanos, Franco designaba a su sucesor. Y se ponía 5 condiciones de carácter legal. Es decir, ha de ser español, ha de ser de estirpe regia, ha de ser católico y mayor de 30 años, efectivamente. Mayor de 30 años, católico, de estirpe regia, y esas condiciones. Y dentro de eso podía nombrar a quien fuera. Ahí los carlistas hacían así, nosotros que hemos colaborado, porque sabían que Juan de Borbón no iba a ser, por las pésimas relaciones que tenía con Franco. Pero Franco ya tenía clara una restauración alfonsina, digamos, en el hijo de Juan de
mucho que vaya democrática, de demócrata, o fue en algún tiempo, le entregó a su hijo a Franco para que lo formase en las academias militares franquistas y tal. 20 años después, sigue en vigor, y también la someten a referéndum, la Ley Orgánica del Estado, donde concretiza y materializa ya los principios esbozados en la Ley de Sucesión del 47, de 20 años antes. Y sobre la base de ese armazón legal, ¿no?, constitucional, porque el franquismo era una constitución abierta con 7 leyes fundamentales, que acabaron siendo 8, pues con ese respaldo constitucional legal, el verano del 69 nombra a Juan Carlos de Borbón como su sucesor, no como príncipe de Asturias, porque el príncipe de Asturias es la Casa Real, que no tiene que nombrar, pero bueno. Y bueno, ese es el marco en el cómo llega Juan Carlos. Todo, lo vemos que todo llega desde la institucionalidad franquista. Es el propio desarrollo institucional del franquismo el que lleva a que sea el príncipe heredero de Franco, Juan Carlos de Borbón. Luego hay una ley, que es la 8ª ley fundamental, la ley para la reforma política, que es la que abre el camino a las elecciones que se hicieron 6 meses después, en junio de 77. Esta ley que la votaron las Cortes franquistas, los procuradores, que además, claro, el resultado de la votación, yo recuerdo, que ya tengo capacidad, lamentablemente, por la edad, para recordar, 431 procuradores votaron que sí a la reforma. Y 59 votaron que no. Guerra Campos, García Ribes, lo que llamaban búnker. Y entonces, claro, ¿qué nos contaba Cambio 16? ¿Qué nos contaba? Es decir, la grandeza de estos procuradores que se han hecho el harakiri. Cojones, el harakiri. Estaban garantizando el puesto en el régimen que iban a desarrollar. De hecho, de esos 431 no tengo un estudio, pero desde luego más de 300 fueron procuradores o senadores o directores generales o ministros, ¿verdad? Basta mirarlos, es decir, un porcentaje elevadísimo, no inferior al 75%, ¿qué carajo de harakiri hicieron? Se integraron, porque eso es lo que hay que tener bien claro, que el franquismo no fue una dictadura personal del general Franco, fue una estructura de poder político, de poder económico, de nacionalcatolicismo, en la cual, en esa estructura, se integra la monarquía perfectamente, encaja perfectamente la monarquía. Entonces, vemos como tanto desde el 47 es una sucesión de actos, todos dentro de la institucionalidad y la legalidad franquista. Con lo cual, esto también lo decía Navarro, que era muy irónico, o sea, en realidad podemos llamar a la Constitución del 78 como la 9ª ley fundamental. Viene desarrollada por la 8ª ley fundamental, unas elecciones que luego podemos hablar, si queréis, de ellas. Es decir, no se puede considerar de ninguna manera las elecciones del 15 de junio del 77 como unas elecciones que se hiciesen con una mínima garantía democrática. El PC había sido legalizado en abril, a condición de renunciar a su historia. A condición de renunciar a la República, a la reivindicación de la ruptura, a condición de eso, lo legalizaron. Pero es que había muchas organizaciones antifascistas que no estaban legalizadas. Esquerra Republicana no estaba legalizada. Tuvo que presentarse en el Front d'Esquerres, con el PT, Esquerra Republicana de Cataluña, allí en Cataluña. Había toda una izquierda revolucionaria o no reformista, como queramos llamarla, que tuvo que presentarse como Frente Democrático de Izquierdas, como candidaturas de Unidad Popular, como la FUT, la Federación Unitaria de Trabajadores, ¿tal? Candidaturas que obtuvieron 500.000 de votos a nivel estatal. También el nacionalismo vasco, que no entra en el aro de la Constitución, no el PNV, desde luego, que ya tenía preparado, tenía sus pactos propios ya con Adolfo Suárez. Entonces, es que no estaban legalizados. Los condenados a muerte del 27 de septiembre del 75, los que no habían sido asesinados, Manuel Blanco Chivite, el editor de este libro, Pablo Mayoral, Vladimir Fernández Tobar,
Concha Tristán, estaban en la cárcel. Se convocan unas elecciones para que se van a hacer un nuevo régimen, unas elecciones democráticas, se cierra el pasado y tal, con antifascistas en la cárcel, con organizaciones no legalizadas, con la brigada político-social en activo. En el momento de las elecciones, 3 capitanías generales estaban en manos de exdivisionarios que habían estado en la División Azul. Milán del Bosch en Valencia, Ángel Campano López en Valladolid y aquí en Sevilla Merry Gordon. ¿Qué condiciones son esas? ¿Qué condiciones? Se tenía que haber, es decir, un gobierno provisional, no un gobierno formado por los falangistas reconvertidos de la Unión de Centro Democrático, con todo el control del aparato del Estado, militar, policial, judicial, convocan esas elecciones permitiendo que concurra quien ellos quieran. De hecho, mi amigo Larieta, abogado también, dice, claro, es que había una taquilla para que los fascistas legalizasen a los demócratas. No, tenía que haber sido al revés. Tenía que haber una taquilla donde nosotros, los antifascistas, a los fascistas, a ver quién legalizamos o no lo legalizamos. Que no, es decir, una inversión de legitimidad. ¿Qué legitimidad tenía el Tribunal Supremo del fascismo de decir qué estatutos eran democráticos y qué estatutos no eran democráticos? Bueno, pues en esas condiciones se hizo las elecciones del 15 de junio, con una intervención al final incluso de la Iglesia Católica. Hay una carta pastoral, no es una carta colectiva, el referéndum es en diciembre del 78, pero en noviembre sacaron una carta que la firman Marcelo González, que era el cardenal primado de Toledo, por supuesto Guerra Campos, Barrachina, de Alicante, Orihuela, 9 obispos y tal, diciendo que era una constitución sin Dios, y una constitución que con una mayoría de bautizados no hablaba de Dios. Es decir, bautizados o cabrones, porque era la religión oficial del Estado y obligatorio, y te pedían la partida de bautismo para entrar en el colegio y para cualquier cosa. Así que no me alegues una situación obtenida bajo la fuerza para decir, hombre, en una mayoría de bautizados no se habla de Dios. También decían que era una constitución que podía abrir la puerta al divorcio y lo que era que no, un aborto. Bueno, esas presiones de obispos, esa presión de militares, el ruido de sables fue permanente durante toda la elaboración de la Constitución. Es un concepto que ya nadie utiliza, pero que era permanente día sí día no. En cualquier jura de bandera, el general que había se lanzaba un mitin que ponía los pelos de punta. Se ponía los pelos de punta, porque además tenían el poder, tenían todo el poder armado, tenían las armas. Entonces, para mí, además, las elecciones del 15 de junio no se convocaron a asamblea constituyente. Devino en una asamblea constituyente con una comisión constitucional que elaboró en secreto la Constitución. No hubo un debate hasta el final. Al final la Comisión Constitucional presenta ya el proyecto, como están los representantes, estaba Fraga, estaba Roque Junyent, estaba Soletura, estaba Herrero de Miñón, en definitiva estaban los representantes de los partidos con mayor presencia parlamentaria. Por tanto, no iba a haber debate parlamentario porque ya lo habían tenido en secreto en esa Comisión Constitucional. Y eso se elabora en una Constitución, cuando no se había convocado a Asamblea Constituyente. Ninguno de los partidos que se presenta el 15 de junio lleva un proyecto de Constitución, porque no era una elección a la Asamblea Constituyente. En este sentido, pues no sé si lo he contestado. Sí, es decir, no nos pueden ahora seguir hablando de la Constitución del 78 como un mojón en nuestra historia del cual no podemos pasar. Venga, hablemos de las condiciones en las que se elaboró, las presiones que hubo. Y que no podemos hipotecar a las futuras generaciones. Aquí, por el apaño aquel que se hizo, de la forma que se hizo. Creo que era Vázquez Montalbán el que decía no se quiere hablar del franquismo porque no se quiere recordar la lucha antifranquista. Y para terminar y dar la palabra a ustedes, a mí particularmente una de las cosas que más me duele de este proceso que vivimos es que hoy, 50 años después de la muerte de Franco, no tenemos héroes populares de aquella lucha. El Parlamento no ha reconocido nunca
el sacrificio de todos aquellos jóvenes, en su mayoría, que fueron víctimas de la represión. Nunca, no lo ha reconocido jamás. Cada vez que hemos tratado de rescatar del silencio a algún personaje, recuerdo, por ejemplo, cuando se cumplían años del asesinato de Javier Verdejo, siempre ha tenido que ser a costa de. Nunca hemos tenido el apoyo de unas instituciones que, no lo olvidemos, son democráticas, con todos los matices que queramos ponerle, pero son democráticas. Nunca esas instituciones democráticas han tenido la valentía suficiente de reconocer a esos mártires, a esos héroes populares. Nunca. ¿Cuándo? No lo sé, habrá que seguir empujando la historia. Pero creo que del 75 al 79 no hubo más luchas políticas en este país en muchas décadas. Y es el resultado del proceso de transacción, que por otro lado no es una originalidad. Si uno repasa la historia de España, lo que ha habido siempre han sido transacciones. Todas han sido transacciones. Nunca ha habido rupturas, siempre ha habido transacciones. Pues bien, lo que realmente sucede hoy es que todos los que empujaron para que esas transacciones se hicieran a favor de los derechos de los trabajadores, de los derechos democráticos, hoy, 50 años después, no tienen ningún reconocimiento político oficial. Ninguno. Pero en fin, eso será también un tema a seguir trabajando. Ustedes tienen la palabra. Muy bien. Es sobre Javier Verdejo, compañero mío, y de la joven Guardia Roja. Ha habido un pequeño acto que fuimos Emilio y yo en la universidad, donde se habló del tema, porque este muchacho, su padre era del régimen y de alto cargo y demás, que me recuerda mucho a Enrique Ruano, que ya salió en la crónica esta de la conquista de la democracia. Y ahí se leyó un poema, no más que leerse, hubo un tema cantado por Juan Pinilla de un verso, de un poema de Juan de Loza, que se llama Eugen. Ahí se habla del tiro equivocado de la Guardia Civil. Y después un poema que debería incluirse en todos los libros que hablen de él, de Antonio Carvajal, que es una preciosidad, y si queréis lo veis, es pequeñísimo, ¿no? ¿No se oye? El poema es pequeñísimo, pero que es muy bonito y es un homenaje a él. He dicho que es de Antonio Carvajal, poeta de Granada, muy conocido. El poema dice: di noche, amiga de los oprimidos, di noche, hermana de los solitarios, ¿dónde dejaste al que ayer fue? ¿Dónde dejaste al que ayer fue mi amigo? ¿Dónde dejaste al que ayer fue mi hermano? Verde le dejo junto al mar tranquilo, joven de Verdejo le dejo junto al mar callado. Es una maravilla. ¿Sabes en mi opinión? Y es mi pequeño homenaje a este muchacho. Como decía Juan de Losa, qué malas patas que el tiro no saliera por la boca. Exacto, es por la verdad. Hay una cuestión, ¿por qué es necesario en la narración oficial invisibilizar a la víctima?
porque la invisibilización de las víctimas es la condición de la impunidad de los victimarios, la impunidad de los asesinos. Tienen que ocultar lo que le pasó a Francisco Javier de Jolucas, porque entonces tendrían que hablar de Roberto García Calvo, del gobernador que llegó al Tribunal Constitucional. Y así en todos los casos. Hay que invisibilizar a la víctima porque es la condición de la impunidad del asesino. Y me parece muy bien decir, este libro, Alfredo me insistió, pero vamos, él no sabía que íbamos a ampliar y a volver a editarlo, pero me dijo, fundamentalmente el libro quiero que sea una cosa, un homenaje coral a los miles de hombres y mujeres que fueron torturados, encarcelados, apaleados y muertos por la lucha por la ruptura democrática, por la república, por la disolución de los cuerpos represivos y por la amnistía total. Esas eran las consignas. Disolución de los cuerpos represivos. Nadie podía pensar desde una perspectiva democrática que la brigada político-social se pasase a llamar Brigada Central de Información, que Billy el Niño continuase torturando el 79 y el 80, que Billy el Niño ha muerto con 4 medallas pensionadas, y ojo, una se la dieron en el 72, otra el 77, otra el 80 y otra el 82. Es decir, 2 de las 4 se las dieron, digamos, aprobada la Constitución. Pero es que además en la investigación parlamentaria y tal, se descubrió una 5ª medalla que estaba oculta, que no era policial, era militar. El 26 de junio o 27 de junio del 77, 12 días después de las elecciones del 15 de junio, le dieron la medalla al mérito militar. ¿Santo de qué? Que no se ha podido ver en el expediente cuál es la justificación, porque el expediente que le facilitaron al Congreso cuando lo solicitó Podemos, tal, está todo tachado. A partir del 77 está todo, casi todo tachado. Bueno, pues... ¿Qué fue? ¿Quién iba a pensar los eso? asesinos de Enrique Ruán? Bueno, uno terminó, el Celso Galván, terminó de jefe de seguridad de la Casa Real. Celso Galván. El otro terminó de jefe de policía en la comisaría de Getafe, me parece. Pero es casi todos, uno por uno. Billy el Niño no deja a la policía porque le hagan un expediente. Billy el Niño se va porque le ofrecen un trabajo de jefe de seguridad en Atalgo, donde gana 4 veces más que de policía. Luego estuvo de jefe de seguridad en Atalgo muchos años y luego montó su agencia de detectives utilizando todos sus contactos de la brigada político-social. Luego, si queréis, hablamos por... Sí. No, espera, hay una compañera allí, luego un compañero aquí y luego tú. José Manuel. ¿Qué tía? Acércate. Yo creo que no hace falta, pero bueno. Es para que te digan más, porque si no, no queda lo que vayas a decir. Bueno, yo lo primero que quería darte las gracias por este trabajo, que sigue el que ya hizo Grimaldo. Y volviendo a lo que tú decías antes y a lo que enlazando con la explicación que acabas de dar de que se trataba de la impunidad, de aquellos polvos vienen estos lodos. La juventud tiene un desconocimiento absoluto de lo que ocurrió en aquella época porque interesó que se olvidara todo, cubrir con un manto de olvido todas las barbaridades que ocurrieron. Hablar de la transición modélica, que fue, como tú dices, una pantomima de modélica no tuvo nada, ni de pacífica no tuvo nada. Pero lo que está pasando ahora con la extrema derecha en las calles, quitándose la careta, hostigando, provocando, me recuerda muchísimo a lo que vivimos la gente que tenemos canas, lo que vivimos en los años 70 y en los 80. Y me da muchísimo miedo. Me da un miedo tremendo porque el clima que está desarrollando la extrema derecha y sobre todo lo que me duele en el alma es que esa juventud, porque tú ves la manifestación del otro día aquí del niñato este del Vito Quiles, aquí ayer fue, ¿no? En Granada, y lo que había eran muchachos jovencitos, y se está volviendo
a una situación que ya vivimos. Esto es como un déjà vu. Otra vez la extrema derecha en la calle provocando y asusando. Yo vivía en Málaga en aquellos años y yo me acuerdo perfectamente de que Fuerza Nueva, los pistoleros de Fuerza Nueva estaban en las calles con cadenas pegándole palizas a todo el que veía con barba o con pantalones vaqueros o con melena. Y estamos volviendo a eso. Entonces me parece imprescindible este libro, me parece imprescindible actos como este para desmentir ese mito y para alertar de lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias. José Manuel. ¿Sí? A mí se me da primero, agradeceros a todos los que investigáis, porque el tema del franquismo y del posfranquismo es muy duro, duele mucho el corazón. Como ha dicho Roque, el reconocimiento a toda la gente que se dejó algo, se dejó la piel por conseguir una sociedad. La mayoría éramos gente, eran marxistas, que querían una sociedad socialista, comunista, etc. Pero hubo también gente que era liberal o demócrata que también estuvo en esa pelea. La segunda cuestión que te voy a plantear es una cuestión personal. Yo era asilo de la vaquería, de la calle Libertad. Es más, el 7 de junio del 76 yo me examinaba en la Facultad de Ciencias de la Información, segundo de periodismo. No sé si estábamos en la misma clase. ¿Cuál es tu apellido? Quesada Cabrera. No sé cuántos segundos había. Si estábamos en la misma clase, tenías que tener de compañero al escritor Manuel Rivas y al periodista del país, José Manuel Pereira. No, tenía uno al cabrón de García Vadillo, Casimiro García Vadillo. Yo estaba y se ponía detrás de mí, pero tú que eres grande así puedo copiar. Vale. Lo que yo te quiero ahora, ya posiblemente había 2 segundos. Lo que sí te quiero decir 2 cosas. De todos los asesinatos de este periodo, el más canalla para mí, el que más daño me hizo, fue el de Yolanda González en enero de 1980. Es verdad, todos los compañeros antifranquistas asesinados nos dolían, pero nos jodían y nos hacían daño. Pero que ya en enero del 80 asesinaron de esa manera tan canallesca a Yolanda González, una joven estudiantil, una joven líder estudiantil del Partido Socialista de los Trabajadores, en vez de que era de la rama trotskista o sí, había sido de la ECR y había roto y estaba. Y que el cabrón de Emilio Allín esté por ahí, su asesino, esté por ahí, que lo saquen en televisión todavía, que haya tenido cargo en los ministerios de la democracia. Eso es el año realmente, a mí personalmente, es de los que más me dolió. Me dolieron los crímenes de Almería, había gente que fue a una comunión, a un cumpleaños y los mataron en la Guardia Civil, los quemaron y dijeron, es que eran etarras, eran meches, eran mierda. Y por no enrollarme mucho, lo que decía, el reconocimiento de los antifascistas ha pasado mucho porque en la enseñanza, la educación y el instituto no lo ha querido reconocer. No sé por qué los planes de estudio han sido tan jodidos, porque evidentemente si los jóvenes de hoy, los jóvenes de hace 10, 15 años, no han tenido noticias de lo que fue la lucha antifranquista, es por la educación que hemos tenido en este país. Y termino con esto. ¿Cuánta pasta invirtió Estados Unidos y Alemania en la transición española a favor de un partido que se llama PSOE? Seguimos luego los estamos así. No vaya a responder. Bueno, primero doy las gracias, Andreu, por estos datos que nos aporta y que unos y unas los podemos tener ahí como conjetura y tu libro los hace como certeros y verdaderos. A mí me surgen muchas preguntas porque la compañera hace poco ha dicho los jóvenes que no saben. Eso los que hemos estado en la universidad y los que siguen estando saben cómo va la formación de los jóvenes en este sentido sobre todo. Incluso en los libros de bachillerato vemos la escasísima referencia, por no decir nula, respecto a nuestra historia más contemporánea.
no puede tener idea de estas cuestiones si tú no informas desde la adolescencia o la primera juventud a estas personas. Yo voy a nosotros mismos. ¿Quiénes conocen todas estas cuestiones? Yo viniendo para acá a este acto, he visto gente que ha dicho, uy, yo no quiero, esto es progresista, yo esto de la transición mejor dejarlo como está, porque yo como me digan que ha habido esto y lo otro, eso me descompone. Quiere decir que hay un pacto, entre comillas, digamos, de silencio y de invisibilidad entre nosotros mismos. No hay que irse a los jóvenes, sino entre nosotros mismos. Gente que hemos vivido y padecido esta cuestión. No se quiere saber, porque si no, los gobiernos progresistas que ha habido hubieran hecho algún homenaje a tantos que han asesinado y tantos que han quedado en el olvido, excepto para algunos, por cercanía o porque eran conocidos. Y al hilo de esto, yo pregunto, ¿la sombra de Franco sigue existiendo todavía? ¿O solo se ha quedado en la transición? No. Esa pregunta la dejo ahí. Ponente. Se enreda el cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, pues yo decir que Alfredo era además muy simpático, tenía una gracia grandísima. Y lo conocí en persona cuando el seminario Otro Pensamiento Posible lo trajo a presentar el libro Historia Social del Flamenco en el colegio, en la Corrala de Santiago, ¿no? Corrala de Santiago. Y vinieron cantadores, guitarristas, palmeros, todo el mundo sin cobrar, para saludar a Alfredo, al que querían mucho y le agradecían los estudios que había realizado. Eso por darle otra nota al autor, que no solo era un periodista que hacía un periodismo político, sino que también esa vena del flamenco, bueno, era el comentarista de Flamenco del Mundo, que hacía la columna del flamenco. Y después un testimonio personal, que ya que Andreu ha reivindicado dentro del campo del periodismo también el testimonio, que yo creo que, bueno, como tantas cosas que se han perdido en este camino de silencio y de olvido, pues como mujer me fastidia muchísimo, especialmente. Andreu explicaba, se pasa del top a la Audiencia Nacional, de esto a lo otro. Pero yo hice el último examen en la facultad el día 30 de junio del 78. Empecé a trabajar el 1 de junio del 78 como auxiliar administrativo en la urgencia del clínico. Yo no sé si habría pasado un año o año y medio, no sé. Entonces las urgencias eran muy familiares, los médicos, los enfermeros y la secretaria del libro tomábamos a mano los nombres, en cada página dos enfermos. Pues que viene un celador, que esta mujer se ha torcido el tobillo, con un carrito, vale. Yo cuando la vi en filas por el pasillo para llegar a la puerta, digo, madre mía, ¿cómo afronto yo esta situación? La profesora que me había dado formación del espíritu nacional durante los 3 años en que había estudiado magisterio, pero es que además de fascista y de mala, era ignorante y analfabeta hasta el extremo. No me acuerdo ya cómo se llama, pelado tipo Colón. Bueno, pues que le digo yo mi obligación, me da por favor su carnet de identidad, nombre, entonces había que poner un montón de datos, porque me la encontré además en el campamento, ¿cómo le llamaban de magisterio? El albergue, que era obligatorio en Vigna, uniformada, y como había que levantar el brazo, todas las mañanas, delante de la frase de José Antonio Primo de Rivera, yo me negaba, no levantaba el brazo, pero de allí nos íbamos
antes de desayunar en el comedor apartaban la silla y era la misa. Y entonces a mí me dejaban de espalda, mira que si por eso estoy mala de la espalda. La hora que duraba la misa, de pie castigada, porque la misma mamonaza. Bueno, profesión. Y me dice con toda la jeta, funcionaria del Ministerio de Cultura. Pero ese trasvase no se comenta. Pero sí, pero es que y entonces yo le contesté ingenuamente, le digo, o con muy mala leche, no lo sé, la verdad. Le dije, qué raro, yo de esas oposiciones no me he enterado. Y tengo un título universitario, lo mismo si lo hubiera sabido, me hubiese presentado. Pues no nos dieron la opción a presentarnos porque todo el aparato ideológico quedó ocupado por esa banda de fascistas de ambos géneros, ¿no? Entre ellos, con lo que fue la sección femenina, por favor, que los pasaran en bloque para que se dedicaran a la cultura. Un escándalo. Sí, en el fondo es que estaba tratando de ponerme De todas formas, Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por el libro, porque lo he leído en 2 tardes. Resulta que muchas cosas, lógicamente todos lo sabíamos, pero hasta la exquisitez de los datos que habéis presentado, o que se presentaron, es desde luego, lo primero, cabreante, porque ya te presenta, te hace un cuerpo que ni la benemérita. Segundo, quiero decir que estoy muy de acuerdo con Roque, muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo con Ketty. Creo que nos faltan darle voz, darle reconocimiento sobre todo a esos héroes de aquel momento. Nos hace falta educación, no solo a la juventud, sino entre nosotros mismos. Olvidarnos del olvido, olvidarnos del silencio, ser capaces otra vez de hablar, sencillamente. A mí me asombra este libro, hace poco he leído en la revista del diario.es una revista que hace mensualmente donde se hablan de todos estos temas, junto con una serie de reportajes que se hicieron, que están en RTV Play, sobre la democracia. Es digno todo eso junto porque muchas de las cosas que se vierten en este libro están en imágenes en esos documentales. Muchas cosas las ves, ¿no? Ves, por ejemplo, lo de Alabar, ves lo de Vitoria, ves todas esas imágenes, son impactantes, la verdad. Pero lo que sí quería decir es que nos apliquemos todos en la medida de nuestras posibilidades y eduquemos, o por lo menos transmitamos esto a nuestro entorno. Si cada uno de nosotros podemos transmitir, yo evidentemente el libro se lo voy a dejar a mi hija, y les voy a indicar todo lo que esté en mi cabeza, ¿no? Y en mi recuerdo. Quizás soy de los más jóvenes de aquí, pero es así, ¿no? Vivimos una época que, por desgracia, como dice la compañera, ayer, ¿dónde está la memoria histórica? Si ayer se levantaron los brazos en alto otra vez cantando el cara al sol, ¿dónde está la ley de memoria histórica? ¿Por qué dónde está la policía? ¿Por qué no se hace sabiendo que se va? Nos dedicamos a horas y horas y horas para ver lo de Rosalía, que sí ha habido, y sin embargo eso, que es un desorden público en toda regla, nos callamos y se acabó, no pasa nada, no lo entiendo, ya no lo entiendo. Y
ya también yo tengo ganas y no lo entiendo. Y desgraciadamente mi hija, mi nieto van a ver algo que yo creía de verdad desterrado. Muchas gracias. Sí. Con esta última palabra terminamos. Hola, gracias por la información. Bueno, yo también quería resaltar una cosa. Yo soy una niña de las que tomaban queso de los americanos y la leche. La leche en polvo, que por cierto no me gustaba ninguna cosa. Pero bueno, yo también quiero resaltar que los niños de esa época no tuvimos posibilidad de aprender. Salimos todos de la escuela analfabetos. Yo he procurado formarme un poco después, cuando he sido adulta, pero encima nos creíamos todos que éramos torpes. Solamente en la escuela había 2 o 3 que eran listos y precisamente era la hija de los terratenientes de mi pueblo. Y creo que también Franco, aparte de las muertes que causó ya en esos años, también se vengó mucho de todos los republicanos. Porque mi padre fue un republicano, no sé cómo no lo mataron, pero le hicieron la vida imposible. Porque era un hombre trabajador y siempre estaba trabajando, pero nunca teníamos para pagar la comida, ni la ropa, ni nada. Mi padre era un hombre culto que tenía mucho conocimiento y yo, que era pequeña entonces, le decía: papá, ¿tú por qué no te presentas a alguna oposición o algo? Y mi padre me decía: niña, a mí no me van a dar nunca nada de eso. Yo no lo comprendía entonces, hasta que fui adulta y mi padre me explicó las cosas. Quiero decir que el franquismo, y hoy en día cuando veo a los jóvenes que reivindican eso, digo, tenían que probarlo un poco a ellos. Los que cantan el carnaval tenían que dar un poco de la prueba de lo que era eso. Tú terminas y después de tu intervención terminas. Bueno, habéis preguntado cosas muy interesantes. Muchas coinciden con el mismo sesgo que también tengo yo. Es una ignorancia planificada. Que nadie nos diga la juventud no sabe nada, porque se ha planificado la ignorancia. Se ha planificado la ignorancia, entre otras cosas, para justificar, para no molestar los pactos de la transición. Los pactos de la transición fueron un pacto de silencio, donde la izquierda renunció a su historia. Cuando el PC renuncia al leninismo en el 9º Congreso, está renunciando a su historia comunista. Pero lo peor de eso es que no lo renunció en el Congreso, que ya Carrillo lo había anunciado en una universidad norteamericana meses antes, que se iba a abandonar el leninismo. Cuando en el 28 Congreso el PSOE renuncia al marxismo, es una imposición, es decir, las condiciones de la legalización. Y no hablar nunca de la República, nunca hablar de la República. Yo aún recuerdo, lamentablemente, sacar la bandera republicana en actos de organizaciones políticas de esa izquierda que decís que por qué no ha hecho o ha dejado de hacer, y ser apaleados. De Alfredo y yo hemos recibido más hostias por sacar la bandera republicana de los servicios de orden del PC que de los fascistas. Yo tengo esa bandera, es una bandera que hizo su madre. Bueno, los pactos de silencio han llevado la ignorancia planificada. Ha preguntado la compañera si sigue la sombra de Franco. Sí, porque Franco existía antes de Franco. Franco es el régimen de excepción de la dictadura, de la oligarquía financiera y terrateniente, que cuando ve en peligro, digamos, su forma de dominación económica y política, recurre siempre a formas de excepción. Y las formas de excepción son el fascismo. Por tanto, la sombra de Franco, mientras existan, es decir, unas minorías privilegiadas que quieran mantener sus privilegios, lo harán a costa de cualquier violencia. Lo hicieron en el 36, porque en febrero del 36, bueno, en febrero del 36 es el Frente Popular el que gana las elecciones, con un programa de transformación social. Pues yo siempre he dicho que el golpe de Estado no es contra la República, se lleva a la República de paso. El golpe de Estado es contra el Frente Popular, contra las transformaciones sociales, contra que los obreros y los campesinos tomasen por primera vez en la historia del Estado español
en sus manos su futuro y su destino como clase social. Por tanto, mientras existan minorías privilegiadas que viven del trabajo ajeno y de la explotación ajena, el franquismo, es decir, las formas de excepción de dominación, seguirán existiendo. Existieron antes, existieron con Franco. Franco, en definitiva, fue el peón que pusieron y lo hizo para sus intereses, lo hizo bien para sus intereses. ¿Por qué la izquierda no reivindica? No reivindica porque es fruto de esos pactos de la transición. Y algún partido, como has dicho tú, como el PSOE, está formado específicamente. En mi opinión, y es una opinión que puede restallar en los oídos de alguien, es decir, el PC es un partido que va degenerándose. El PSOE de Sureste se crea ya degenerado. No necesita un proceso de degeneración, porque se crea para hacer eso. No es que Felipe González, al llegar al poder, viese que no era posible, no. Hizo para lo que lo habían puesto, para entrar en la OTAN, para desindustrializar y garantizar la entrada en la Unión Europea, para desmovilizar, para frenar ya definitivamente el movimiento obrero, para continuar las cloacas del Estado. El GAL no es otra cosa que la continuación del Batallón Vasco Español, de la Alianza Anticomunista, de la AAA anticomunista, la Alianza Anticomunista, pero es la continuidad, Por eso, mira, este libro, al acabar el 31 de diciembre del 83, nos permite hablar del caso de Lasa y Zabala. Son secuestrados el 15 de octubre, ahora hace 4 días, el 15 de octubre en Bayona. Sus cadáveres aparecen en el 85, pero no se sabe qué son sus cadáveres. Aparecen a 10 kilómetros de mi casa. Yo vivo en San Joan de Alacant, la finca La Vitola de Busot estará a unos 10 kilómetros. De hecho, el sábado pasado estuve allí. Estuve allí porque llegaron unos amigos de Tolosa, de José y José, de Lasa y Zabala. Entonces tenían 20 y 21 años. Hoy los amigos pues tienen 65, 63, porque hoy tendrían 62 y 63, si no los hubiesen asesinado. Bueno, los secuestran y aparece el 85, pero aparecen unos restos calcinados, la calviva y todo esto y tal, por un cazador y tal. La Guardia Civil saca una nota diciendo que posiblemente es un ajuste de cuenta entre narcotraficantes. Bien sabían ellos cómo querían desviar la atención. Lo que pasa es que, bueno, como estaban allí los restos, se llevaron al cementerio de Alicante y allí estuvieron hasta el año 95. 10 años estuvieron en una sala allí, los restos, hasta que empiezan a salir las noticias sobre el GAL y un comisario, que es el que había dicho, bueno, como no está claro, que se guarden los restos. Se acordó de aquello y, bueno, y ya vinieron Paco Echevarría, que es un antropólogo forense vasco y tal, con muestras de ADN de la familia de Lasa y Zabala y efectivamente la Lasa y Zabala. A partir de ahí, ese conjunto de casualidades, que los restos no los hubiese tirado, enterrado, vete a saber de qué, que apareciese un cazador en el 85, ¿no? Ese conjunto de casualidades llevaron a la investigación que terminó con la condena del general Galindo, del gobernador civil de Guipúzcoa, del PSOE, el Julen Elorriaga, el teniente coronel Ángel Vaquero y luego 2 psicópatas que había, que eran el sargento Dorado y el número Bayo, Felipe Bayo. Estos 5 fueron condenados a entre 67 y 75 años. Los que más cumplieron fueron 6 años, Bayo y Dorado. Curioso, además, fíjate su jerarquía. Los que más cumplieron eran los de menor graduación. Galindo, a los 2 años y medio, estaba de alto hasta el grado. Y Vaquero, que era teniente coronel, también. Julen Elorriaga estuvo 2 años, de una condena de 75. Pues digamos, todo ese tratamiento a estos asesinos, ese tratamiento se lo dio el PP y el PSOE. ¿Sí? El no querer investigar, ni investigaron por arriba a la X, que sabemos ya por documentos desclasificados de Estados Unidos que los norteamericanos tenían la convicción que la X del GAL era Felipe González, pero tampoco investigaron por abajo. ¿Por qué carajo aparecen en Busot? Tenéis que ver el sitio, es decir, aquí solo se puede venir porque hay una red aquí, Busot, en Muchemenes, hay una red aquí que los ha llevado. Indagamos que había un comandante de puesto en Busot, entonces había comandancia de puesto de la Guardia Civil. Ahora no. ¿Vale? Había estado en Guipúzcoa.
Es fácil pensar que una llamada de Galindo de oye, que tengo aquí un problema, bueno. Bueno, esto nos permite, ahora ya haber ampliado hasta el 31 de diciembre, es decir, acabar prácticamente el libro con el caso de Lasa y Zabala. Pero nos has preguntado y sobre todo has manifestado tu dolor por el caso de Holanda, ¿verdad? Emilio Guillén se escapa de la cárcel porque lo dejan escaparse. Emilio Guillén es localizado en Paraguay, donde trabajaba de informático para Stroessner y para el sucesor de Stroessner y tal. Es localizado no por la Interpol, no por la policía española, sino por el autor de este prólogo, José Luis Morales. El prólogo de José Luis Morales, periodista entonces de Interview. Que utiliza información que le llega, que bueno, algún día lo contaremos y tal, cómo le llega y lo localiza allí. Y entonces, bueno, efectivamente allí es localizado y tal, y se lo traen aquí. Pero no porque lo localizase la Guardia Civil o la policía, o ni siquiera la Interpol. Viene aquí, termina de cumplir la condena y a los pocos años está trabajando como asesor informático de la Guardia Civil y de la China. Organizaba cursos, ha dado cursos en los años 2008, 2009, para la China y para la Guardia Civil, lo que por lo que se ve parece que es un informático con grandes conocimientos y habilidades. No le ha pagado nada, no ha pagado nada, en comparación con el brutal crimen sobre esta chiquita de 19 años. Hablabas, voy a decir, yo tiendo a decir, llegar a conclusiones a través de ejemplos. Vamos al 27 de septiembre, los fusilamientos del 27 de septiembre. Son 4 consejos de guerra, sumarísimo. Se les aplica el decreto de agosto del 75 por hechos que se cometieron con anterioridad. La única prueba de cargo que hay, son las declaraciones autoinculpatorias obtenidas bajo tortura. Es decir, es que en el Consejo de Guerra donde matan termina con la muerte de Sánchez Bravo y de Ramón García Sanz, ni siquiera, es decir, deniegan todas las pruebas, 124 pruebas son denegadas, periciales dactiloscópicas, de balística, testificales. Es que ni siquiera las pruebas de cargo del fiscal. El fiscal desiste de su prueba. No hay ni las pruebas del fiscal de cargo, de testigos que parece que podían decir que este era tal, simplemente esas pruebas. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Que es el primer capítulo. El capítulo es el 27 de septiembre. Alfredo de Otas entrevistó por primera vez al cura de Hoyo de los Manzanares, que lo llamaron a las 2 o las 3 de la mañana, oye, que vamos a fusilar y tal, y por si les da la bendición. El hombre, pues, cuenta ahí su testimonio, es decir, que estaba aún ahí, que bueno, que ninguno de los 3 fusilados en Hoyo de los Manzanares, los 3 del FAR, ninguno aceptó, vamos, rechazaron, cortésmente rechazaron los auxilios espirituales. Bueno, no obstante, cuando estaban ya y tal, pues estaba ya haciendo sus cosas, llega un oficial, le pega el filo de gracia, le salpicó la sangre. Bueno, pero son 4 consejos de guerra. Los 5 fusilamientos son fruto de 4 consejos de guerra sumarísimos. Uno en Barcelona, la muerte de Chiqui, otro en Burgos, la muerte de Otaegui, y 2 en Madrid, que son los 3 del FAR, García Sanz, Sánchez Bravo y Humberto Vallanoso. Todos los componentes de los consejos de guerra, coronel, teniente coronel, comandante y oficiales, capitanes, todos militares. Ninguno de los miembros de esos 4 consejos de guerra que terminaron con 5 asesinatos y 6 penas de muerte más que fueron conmutadas, ninguno jamás ni ha pedido perdón, ni ha habido un mínimo arrepentimiento. Todos continuaron sus carreras militares, todos, absolutamente todos. Algunos llegó a general. Y hubo uno, Luis Miguel de la Calle, ese era un joven capitán de ingenieros del 75, en el Consejo de Guerra donde son asesinados Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. En 2008 llegó a teniente general y fue nombrado jefe de logística del ejército de tierra. De tierra, sí. Y no lo nombró un ministro de Arias Navarro, ni un ministro del PP.
Lo nombró una ministra llamada Carme Chacón, del PSOE. ¿Cómo esos van a hacer memoria histórica? Sí que hacen memoria histórica. Nombrar a aquel joven capitán de ingenieros muchos años después, teniente general y jefe del área de logística del Ejército de Tierra. Ese ejemplo, es decir, todos siguieron su carrera militar, todos. Algunos llegaron a generales, el que más llegó fue este, el teniente general, quizá porque era el más joven en su momento. Pues esa es la historia, es decir, los pactos de silencio han salpicado, han manchado a una izquierda que a cambio de su legalización, en un caso, y en otro caso es que se conformó para eso, han formado parte de la historia de este país y de estos silencios. Los pactos de silencio continúan. Hay por ahí una asociación de defensa de los valores de la transición. Aquí están todos estos. De hecho, el que fue presidente en un periodo fue Andrés Casinello, teniente general y uno de los impulsores fundamentales de la Guerra Sucia. Y ahí están todos estos, Felipe González, los valores de la transición. ¿Qué valores? Unos valores que aceptáis que Andrés Casinello sea presidente de una asociación que defiende los valores de la transición. Os retrata perfectamente. Y estos además han hecho un comunicado. Bueno, sacaron un comunicado contra la ley de memoria democrática, escandalizados porque extendía el periodo de investigación sobre vulneración de derechos humanos por parte del régimen y el régimen de la transición hasta el 31 de diciembre del 83. Extendía, si todavía hay posibilidades de, al amparo de la ley de memoria democrática, investigar violaciones de derechos humanos, no hasta la aprobación de la Constitución, como hacía la ley del 2007, sino hasta el 31 de diciembre del 83. Bueno, eso les ha parecido una ofensa a los valores de la transición y a la transición de esta sociedad. Bueno, pues si esos son los defensores de los valores de la transición, yo realmente, ya cuando tenía 21 años no voté en la Constitución, pero yo no podía votar una Constitución que en el título segundo instauraba una monarquía que había puesto Franco. Yo a lo mejor era muy simple entonces, pero para mí eso era incompatible con romper con un pasado que yo conocía, que era un pasado de dolor y de silencio sobre los pueblos de esta zona. Por eso la sombra sigue, creo que no me preguntaba, la sombra sigue. Porque solo podemos acabar con la sombra cuando quienes generan esas sombras no tengan el poder económico, el poder político, el poder social que hoy tienen. Hay algunos ejemplares del libro que si alguien los quiere, pues puede adquirirlo. Muchas gracias y no se olviden de que en los próximos días Sarkozy va a entrar en prisión. Ya entra. Pues ya entra. No se olviden de que Sarkozy, presidente de Francia, ha entrado en prisión por corrupción. Seguramente hay que volver a mirar a Francia. Muchas gracias y nos veremos.